Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Junto a Marcela Berríos, Liu Changyao, Marcela Macías, Javier Aneculman y yo, quien les habla, Juliana Molina, presentaremos en este video lo que corresponde al ejercicio 2. Los documentos de economía son textos que analizan un tema relacionado a esta. Pueden ser útiles para comprender la economía, analizar problemas económicos, desarrollar soluciones para mejorar la economía, entre otros. Hay una amplia variedad en este tipo de documentos. Están los informes económicos, los estudios y artículos académicos, las tesis y trabajos de investigación, estadísticas económicas y también manuales y libros. Esta es una revista académica del Centro de Estudios Públicos y es un claro ejemplo de un documento de economía, ya que incluye artículos de investigación y análisis sobre diversos temas económicos y de políticas públicas. Las revistas de este tipo contribuyen al avance del conocimiento en economía y proporcionan espacios para que investigadores publiquen sus hallazgos, teorías y análisis sobre estos temas. Los documentos de comercio internacional son emitidos por el vendedor y exigidos por la aduana de algunos países con fines estadísticos o informativos. Son esenciales para el comercio exterior con toda la información sobre una venta internacional, desde el concepto, la cantidad de importe de los productos y servicios vendidos, hasta las condiciones de entrega y pago, y, cómo no, los impuestos debidos. También juegan un papel importante en la facilitación del comercio, la gestión de riesgos y la comunicación entre las partes involucradas. Entre este tipo de texto están las facturas comerciales, listas de empaque, certificados de origen, conocimiento de embarque, cartas de crédito, documentos de seguro, licencias de importación o exportación y los de requisitos específicos. Este documento del Servicio Nacional de Aduanas de Chile es un ejemplo de un documento de comercio internacional porque establece los procedimientos, requisitos y normativas necesarias para la gestión y control del ingreso de mercancías desde el exterior, asegurando que estas operaciones cumplan con las leyes internacionales y nacionales y así facilitar el comercio global. ¿Cuáles son las dificultades en la traducción de textos económicos y de comercio exterior? Primero, tenemos la terminología especializada y evolución del lenguaje. Los textos económicos usan vocabulario técnico que cambia con el tiempo, por lo que es crucial conocer estos términos y estar al tanto de las nuevas tendencias. Por ejemplo, el término hedging se refiere a estrategias para reducir riesgos financieros. Traducirlo simplemente como cobertura puede no transmitir todo el matiz del término, por lo que es más preciso traducirlo como estrategias de coberturas de riesgos financieros. Por otro lado, tenemos el término fintech, que es relativamente nuevo y puede mantenerse en inglés o explicarse como tecnología financiera, dependiendo del contexto y la audiencia. Como segundo punto tenemos las jergas, acrónimos y expresiones idiomáticas. Las jergas y acrónimos son comunes en el comercio exterior, pero pueden ser difíciles de traducir debido a la falta de equivalencia directa o conocimiento en el idioma de destino. Por ejemplo, North American Free Trade Agreement, es decir, NAFTA, se traduce en español como Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es esencial que el traductor conozca estas expresiones y cuándo explicarlas para asegurar una comprensión completa. Además, algunas jergas pueden tener significados específicos dentro del comercio exterior, por lo que es importante que el traductor esté familiarizado con el contexto para ofrecer una traducción precisa. Como tercer punto, los matices culturales y contextos específicos. Los matices culturales juegan un papel crucial en la traducción de términos económicos en el ámbito del comercio exterior. Por ejemplo, la palabra stock puede tener diferentes interpretaciones en distintas culturas y contextos económicos. En algunos países, stock se refiere específicamente a acciones en el mercado bursátil, mientras que en otros se puede referir a inventarios de productos almacenados en un almacén. Este tipo de variaciones culturales pueden influir en la elección de la traducción más adecuada, ya que una palabra puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto local. Además, tenemos términos específicos como la crisis financiera de 2008, pueden tener un impacto diferente en distintas regiones del mundo. La manera en que se traduzca este término debe considerar cómo se percibió y afectó esta crisis en diferentes países y economías. Por lo tanto, el traductor debe tener en cuenta estos matices culturales y contextuales para seleccionar la traducción más precisa y relevante, asegurando que el mensaje se comprenda correctamente en el contexto del comercio exterior.
El quinto punto corresponde a normativas, estándares y sistemas legales. Las leyes y regulaciones van a variar entre países y la traducción debe reflejar estas diferencias. Por ejemplo, los GAAP, es decir, Generally Accepted Accounting Principles, son principios contables utilizados en Estados Unidos. En contextos latinoamericanos o europeos es más adecuado referirse a las NIF, es decir, Normas Internacionales de Información Financiera, ya que son los estándares contables utilizados en estas regiones. Además, en términos como tax credits, su traducción y aplicación van a variar según el país. Por ejemplo, en algunos lugares se conoce como créditos tributarios. Entonces, estas diferencias son fundamentales para garantizar que nuestros documentos y transacciones sean entendidos y aceptados en todo el mundo. Y como último punto tenemos la precisión numérica y financiera. La precisión numérica y financiera es fundamental en el comercio exterior debido a la naturaleza delicada de las transacciones financieras internacionales. Pequeños errores en los números o datos financieros pueden tener consecuencias significativas. Por ejemplo, una traducción incorrecta de términos financieros como billón, que equivalen a 1.000 millones en inglés, podría llevar a malentendidos importantes si se traduce incorrectamente como billón en español, que equivalen a 1.000.000 de millones. Esto puede resultar en cálculos financieros incorrectos y decisiones comerciales erróneas. Por lo tanto, los traductores deben prestar especial atención a la precisión y consistencia en la traducción de cifras y datos financieros para garantizar la exactitud y la integridad de la información en los documentos comerciales internacionales. Los Incoterms o International Commercial Terms son reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional que se usan para contratos internacionales. También se implementan al momento de determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. Estas reglas son de carácter facultativo e interpretan los términos más habituales de las transacciones internacionales y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Existen 11 de estas reglas, pero nos enfocaremos solo en una, el Incoterm CFR. Como se menciona anteriormente, los Incoterms son normas elaboradas por la CCI, que se utilizan en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes a la hora de que se presenta algún riesgo sobre la mercancía, como también las responsabilidades del vendedor y comprador. Es decir, los Incoterms son términos básicos especializados en el área del comercio internacional, lo que implica que en textos económicos que hablen sobre este tema, veremos que estas reglas son referidas repetidamente. Nuestra tarea como traductores es conocer estas reglas para poder entregar una traducción eficiente. Además, mantenerse informados sobre los Incoterms facilitaría nuestra tarea como traductores en futuros proyectos similares. El Intercom que nos tocó a nuestro grupo es el CFR o CNF, cuyas siglas corresponden al término en inglés Cost and Freight, y su traducción es costo y flete. Se utiliza para el traslado marítimo. Esta responsabiliza al vendedor de un producto de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado con el comprador a bordo del medio de transporte que él mismo decida, además del pago del coste del flete marítimo internacional. Cuando se dice punto de destino convenio, nos referimos al punto de destino, pues el Intercom CFR es exclusivo para el transporte marítimo. Por lo tanto, una vez desembarcada la mercancía, las obligaciones del vendedor cesan. Ahora veremos algunos contextos de uso del Intercom. CFR. Contexto 1. Obligaciones del vendedor y del comprador. Según CFR, el vendedor entrega colocando la mercancía a bordo del buque en la fecha acordada o dentro del periodo acordado. Si no se notifica dicha hora, entonces al final de ese periodo, y en la forma habitual en el puerto. Lo más importante es la entrega se produce cuando el vendedor carga la mercancía en el barco, no cuando el barco llega al puerto del destino. Contexto 2. La Comisión, mediante el reglamento número 145, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de carbonato de bario originario de la República Popular China. Pero antes de hablar sobre el CFR, vamos a aclarar, ¿qué es dumping? Se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al coste con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. ¿Qué es el antidumping?
La ley antidumping es una medida de defensa comercial dentro del ámbito de los trámites aduaneros que se lleva a cabo cuando un suministrador extranjero practica precios inferiores a los que se aplica en su propio país. Esta práctica es conocida como dumping. Ahora sí, sigamos con el CFR. Los productores exportadores observaron que en el cálculo del margen de dumping provisional, los costes de flete marítimo y de seguro se habían deducido erróneamente de las transacciones de venta de exportaciones efectuadas sobre una base de franco a bordo, o costo y flete, y que el precio de venta de estas transacciones no incluía dichos costes. Así pues, las transacciones de venta de exportación se corrigieron en consecuencia. Y por último, el contexto 3 es una reclamación deducida ante la aduana de los Andes por el despachador señor Ricardo Fuenzalida en representación de la firma Ford Motor Company Chile, en virtud de la cual se impugna el cargo formulario por impuestos dejados de percibir en declaración de ingresos, la que ampara una partida de 4 chasis combinados marca Ford, modelo cargo 915 diésel. Afecta a una preferencia aranzaria de 100% según el Acuerdo Comercial 507 del Mercado Común del Sur. Como ya sabemos, el término comercial CFR significa que el vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al puerto convenido. El seguro está a cargo del comprador. De eso se desprende que la suma que deberá remesar el comprador al exterior es la señalada en la factura comercial expresada en términos CFR para 4 chasis combinados marca Ford modelo cargo con un valor de CFR de $57.140.000. En el taller de traducción general, hemos creado glosarios para mejorar la precisión de nuestras traducciones y traducido textos económicos, aprendiendo su terminología y contexto. También hemos estudiado los Incoterms para aplicarlos correctamente en traducciones comerciales. Para mejorar en el futuro, podemos investigar más términos, traducir diversos tipos de textos, revisar nuestro trabajo cuidadosamente y usar herramientas de traducción asistida. Es crucial entender mejor el contexto cultural y económico, colaborar más entre nosotros, participar en talleres adicionales y enfocarnos en áreas específicas de traducción. También es beneficioso leer en los idiomas en los que trabajamos, evaluar nuestras traducciones de manera crítica, gestionar mejor nuestro tiempo y mantener una ética profesional rigurosa. Utilizar herramientas avanzadas de gestión terminológica, manejar el estrés de manera efectiva y participar en redes de traductores también son estrategias importantes. Con estas mejoras podemos ser traductores más eficientes y profesionales. Y así concluye nuestra presentación. Aquí vemos las referencias que hemos utilizado para elaborar el contenido y muchas gracias por su atención.